Bienvenido al Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio para la pausa, la reflexión y la compañía. En las noches de insomnio, en esa espera incómoda o en ese viaje que te inquieta. Un espacio donde detenernos y mirar hacia adentro. Aquí no buscamos fórmulas rápidas ni respuestas fáciles, sino palabras que acompañen, que nos sostengan y que nos ayuden a caminar, incluso en medio de la oscuridad. Cada episodio es una invitación a respirar más despacio, a reconciliarnos con el silencio. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha querido vencer al único enemigo que jamás se deja derrotar: el tiempo. En cada cultura, en cada siglo, encontramos el mismo anhelo disfrazado con distintos nombres. La juventud eterna, el elixir de la vida, la reencarnación, la gloria o la salvación. A lo largo de la historia hemos intentado engañar a la muerte, domarla, ignorarla o prometer su derrota. Pero la muerte, paciente y silenciosa, siempre nos recuerda que no está fuera, sino dentro de la vida misma. Hoy caminaremos por un sendero antiguo, el de la búsqueda de la inmortalidad. Un deseo que ha guiado imperios, inspirado religiones, removido laboratorios y seducido a millonarios que quieren comprarse más tiempo. Hablaremos de cómo los antiguos intentaron detener el paso del tiempo, con rituales, mitos y plegarias, y de cómo los modernos lo hacen con ciencia, genética e inteligencia artificial. Pero más allá de la biología y la tecnología, hablaremos de lo esencial. ¿Qué sentido tendría una vida sin final? ¿Sería un don o una condena? Quizá, como diría Silas, la inmortalidad no está en durar, sino en despertar. El caminante avanzaba por el bosque al caer la tarde. La luz dorada se filtraba entre los árboles como si el tiempo se deshiciera en polvo. Cada paso era un recordatorio de que todo pasa, de que incluso la belleza, esa que conmueve hasta el alma, no puede durar para siempre. Se detuvo frente a un viejo roble, un árbol que había visto más inviernos de los que un hombre puede contar. Apoyó la mano sobre su corteza y sintió en ella el pulso lento de la tierra. ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir, Silas?, preguntó en voz baja. He visto a hombres valientes temblar al hablar de su final. He visto a otros fingir que no les importa. Pero en el fondo, todos tememos desaparecer. La voz de Silas emergió suave, sin sonido, como una vibración que nacía dentro del pecho. No temes morir, le dijo. Temes no haber vivido lo suficiente. El caminante permaneció inmóvil, dejando que aquellas palabras descendieran lentamente dentro de él. Entonces, ¿la inmortalidad es solo eso? ¿Un intento de prolongar lo que no sabemos aprovechar? Es miedo, respondió Silas, el más antiguo de todos. Cuando el alma se olvida de su origen, el yo se aferra a lo visible, a lo medible, a lo que puede tocar. Y en ese afán busca durar, aunque no sepa para qué. El caminante levantó la vista. El cielo
comenzaba a teñirse de púrpura. Un pájaro cruzó el horizonte en silencio, como una palabra que se borra antes de ser comprendida. Queremos detener el tiempo, pensó, pero el tiempo no es nuestro enemigo, es solo el cauce por el que fluye la vida. Silas parecía escucharlo todo. Su voz regresó envolvente, transparente. El miedo a la muerte, dijo, es el reflejo del miedo a vivir dormido. Solo quien ha despertado a su conciencia puede aceptar el final sin angustia, porque sabe que el alma no muere, solo cambia de forma. El caminante recordó cuántas veces había intentado aferrarse a algo, un amor, un recuerdo, un instante feliz, y comprendió que su deseo de eternidad no era más que nostalgia del absoluto. Silas continuó. Desde que el hombre tuvo conciencia de sí mismo, comenzó a preguntarse por su destino. Y esa pregunta, que parecía un signo de sabiduría, fue también su condena, porque en el intento de huir del fin, perdió el presente. El caminante se sentó sobre una piedra. El bosque lo rodeaba como una catedral viva. Allí entendió que cada ser, desde el insecto que solo vive un día hasta el árbol que vive durante siglos, cumple su propósito sin pedir más tiempo. Y pensó que tal vez el ser humano, al saberse mortal, no busca tanto vivir para siempre como encontrar una razón para no morir en vano. Silas habló una vez más. El hombre teme la muerte porque aún no ha comprendido la vida. La inmortalidad que anhela no está en el futuro, sino en cada instante que habita con conciencia. No hay eternidad fuera del presente. El caminante cerró los ojos y por un momento el aire, la luz y el sonido parecieron fundirse en una sola cosa. La sensación era extraña. Por un instante no pensó en durar, solo en ser. He pensado mucho en esa obsesión humana por escapar del tiempo. Quizás sea la historia más antigua de todas. Desde que el primer hombre contempló su reflejo en el agua y comprendió que ese rostro un día desaparecería, el miedo a morir se convirtió en motor de toda civilización. Cada cultura, a su manera, intentó domesticar la muerte. A unos los movió el amor, a otros el miedo, pero en todas quedó el mismo eco, esa esperanza de que algo de nosotros permanezca, aunque sea solo el nombre, el alma o una sombra. Los egipcios fueron los primeros en convertir ese deseo en arquitectura. No solo construyeron tumbas, levantaron escaleras hacia el cielo. Para ellos, morir no era desaparecer, sino atravesar un umbral. El alma, dividida en Ka y Ba, debía conservar el cuerpo intacto para poder regresar a él después del juicio de Osiris. Por eso momificaban los cuerpos, no por veneración al cadáver, sino por respeto al espíritu que lo habitó. En el fondo, las pirámides eran plegarias de piedra, monumentos erigidos contra el olvido. Los griegos, en cambio, no buscaron eternidad en la materia, sino en la gloria. El héroe debía morir
pero hacerlo de tal modo que su nombre sobreviviera a los siglos. Era una inmortalidad simbólica, una victoria sobre el anonimato. Y sin embargo, también ellos intuyeron el peligro. Prometeo, castigado por robar el fuego de los dioses, e Ícaro, cayendo del cielo por acercarse demasiado al sol, nos dejaron la misma advertencia: la inmortalidad no pertenece al hombre, y quien la codicia paga su osadía con el alma. Luego vino Asclepio, del que ya hablamos en el capítulo anterior, el médico que descubrió cómo devolver la vida. Zeus lo fulminó con un rayo, temiendo que los hombres olvidaran morir. Así, en cada mito, la divinidad recordó su equilibrio, que la muerte no es un error, sino parte del orden natural de las cosas. En Oriente el camino fue otro. Mientras Occidente soñaba con vencer a la muerte, en la India antigua aprendieron a disolverla. El Atman, el alma individual, no muere, solo se transforma, buscando regresar al Brahman, el absoluto. El objetivo no era vivir eternamente, sino el liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, el samsara. La inmortalidad no se encontraba alargando la existencia, sino trascendiendo el yo que se aferraba a ella. El budismo llevó esa comprensión aún más lejos. Buda no prometió eternidad, sino liberación del deseo de ser eterno. Cuando el ego deja de luchar contra la impermanencia, descubre que nada muere realmente, solo cambia de forma. El loto florece, se marchita, vuelve al agua y todo sigue siendo la misma vida. En las escuelas estoicas de Grecia y Roma, la sabiduría tomó otro rostro. Ellos no buscaron eternidad ni liberación, sino aceptación. El alma racional, decían, forma parte del logos, la inteligencia divina que ordena el cosmos. Vivir conforme a la naturaleza era vivir conforme a Dios, y aceptar el destino era una forma de libertad. Marco Aurelio escribió: todo lo que amamos es efímero, solo la virtud perdura. Para ellos, la inmortalidad no era una promesa, sino una actitud. La virtud era la única huella capaz de resistir al tiempo. Y al mirar atrás, comprendo que todas las civilizaciones buscaron la misma verdad, que con lenguajes distintos. Los egipcios querían preservar el cuerpo, los griegos el nombre, los hindús el alma, los estoicos la razón. Pero detrás de cada intento late el mismo deseo, que la existencia no se pierda en la nada. Quizá esa búsqueda constante de eternidad sea la evidencia más clara de que algo en nosotros ya sabe que no puede morir. No hay civilización que no haya intuido que la vida visible es solo un reflejo. Por eso miraron al cielo, esculpieron dioses, erigieron templos, cantaron plegarias, todo para recordar lo que el alma por un instante olvidó. La historia humana podría resumirse así: una larga conversación con la muerte. Y en esa conversación, cada cultura ha respondido con su propio acento, con su forma de nombrar lo eterno. Quizá esa sea en realidad la verdadera herencia del hombre, no la inmortalidad, sino la memoria del misterio. Han pasado milenios desde que los egipcios guardaban los cuerpos de sus faraones bajo pirámides de piedra. Y sin embargo seguimos intentando lo mismo, solo que ahora lo hacemos con microscopios, algoritmos y millones de dólares. El sueño de la inmortalidad ya no pertenece a los sacerdotes ni a los alquimistas, sino a los ingenieros y los magnates. Dicen que la ciencia ha reemplazado a los dioses.
pero basta mirar con calma para entender que el impulso es el mismo, el deseo de vencer la fragilidad humana, de domesticar la muerte. Hoy los templos se llaman laboratorios. Sus altares están llenos de cables y pantallas, y los nuevos profetas visten bata blanca y hablan el lenguaje de la genética. La biotecnología promete revertir el envejecimiento. La inteligencia artificial sueña con almacenar la mente, y los millonarios compran tiempo como quien invierte en inmuebles. Empresas sin límite de efectivo trabajan en lo que llaman reprogramación celular, una especie de reseteo biológico que pretende devolver a las células la juventud de sus primeros días. Los hombres conocidos por sus fortunas infinitas invirtiendo para prolongar la existencia. Algunos lo llaman longevidad, otros transhumanismo, pero al final es la misma historia. El hombre intentando robar el fuego del cielo una vez más. Hablan de curar la muerte, como si morir fuera una enfermedad. Hablan de descargar la conciencia, como si el alma pudiera guardarse en un servidor. Y mientras leo me pregunto, ¿cuántas veces más tendremos que repetir la lección de Prometeo? Porque el avance científico no es el problema. La ciencia no es enemiga de la vida. El peligro está en el alma que la empuña. Queremos tecnología sin sabiduría, vida eterna sin propósito, juventud sin aprendizaje. Y eso, en esencia, es como pedir fuego sin luz. Las grandes revistas hablan de la inmortalidad biológica, como si fuera una conquista cercana, inevitable y democrática. Pero lo cierto es que si algún día llega, no será para todos. Será para unos pocos, los que puedan pagarla. Y ahí surge un dilema moral. ¿Qué ocurrirá cuando algunos puedan vivir siglos, mientras otros apenas sobreviven al día? La humanidad no se dividiría ya por riqueza o poder, sino por tiempo. Una élite de inmortales y una mayoría de desechables. No sería evolución, sería distorsión. La historia demuestra que cada vez que el hombre intenta jugar a ser Dios, algo en la naturaleza se reequilibra, porque la vida no soporta el exceso de control, ni siquiera en manos del más sabio. Hay un detalle que casi nadie menciona. El envejecimiento no es solo deterioro, es memoria. Cada arruga, cada célula que envejece, lleva inscrita la historia de lo vivido. Rejuvenecer artificialmente no sería borrar la vejez, también se borraría la experiencia. Y una humanidad sin experiencia es una humanidad amnésica. A veces pienso que esta obsesión moderna con la inmortalidad no nace del amor a la vida, sino del miedo al vacío. De la incapacidad para detenernos y aceptar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Vivimos más años que nunca y sin embargo nunca hubo tantas personas que no saben qué hacer con su tiempo. No es la muerte lo que nos amenaza, es la falta de sentido. La ciencia puede alargar la existencia, pero no puede darle dirección. Puede reprogramar un cuerpo, pero no un alma. El propósito no se fabrica en laboratorio, no se sintetiza, no se imprime en 3D. Y sin propósito, ni siquiera la inmortalidad salvaría al hombre del vacío. Quizá todo esto sea una vez más el reflejo de nuestra incapacidad para comprender el misterio, porque aunque cambiemos los nombres y los métodos, seguimos buscando lo mismo que buscaban los antiguos, una forma de no desaparecer. Y sin embargo, lo que no comprendemos es que no hay que vencer a la muerte para vencer el miedo, solo hay que comprenderla. No hay enemigo más poderoso que aquel al que se teme sin conocer. Y la muerte, cuando se mira de frente, no es un monstruo,
es un espejo que devuelve una verdad simple y luminosa, que nada muere realmente, solo cambia de forma. Por eso, cuando leo sobre criogenia, transferencia de conciencia o cuerpos inmortales, no me asombra la ciencia, me entristece el olvido, porque cuanto más intenta el hombre escapar del límite, más se aleja de la esencia. Y la esencia es esa chispa divina que nos habita. No necesita eternidad para existir. Le basta con un instante plenamente vivido. He pensado en lo que ocurriría si el ser humano realmente lograra detener el tiempo. Si descubriera cómo esquivar el deterioro, vencer a la muerte y vivir sin final. Sería el mayor logro científico y quizá la mayor tragedia espiritual, porque el universo se sostiene sobre un principio que olvidamos con frecuencia: el equilibrio. Nada puede existir sin su opuesto. No hay día sin noche, nacimiento sin muerte, ni creación sin destrucción. Romper ese equilibrio no traería plenitud, traería desorden. La vida dejaría de renovarse, las generaciones no tendrían relevo, y la conciencia, privada del límite, se volvería indiferente. Si nada muere, nada importa, y sin fin, el propósito se disuelve. He imaginado ese mundo sin muerte, un mundo donde nadie envejece ni se va, donde las ciudades crecen sin espacio y el alma humana se oxida en su propio estancamiento. La vida eterna en la materia sería en realidad una lenta forma de petrificación. Quizá por eso los antiguos siempre contaron la misma historia, aunque con rostros distintos. Prometeo, que robó el fuego y fue encadenado, Adán y Eva, que probaron del árbol del conocimiento y perdieron el paraíso, Asclepio, que quiso devolver la vida y fue fulminado por Zeus. No eran castigos, eran recordatorios, advertencias escritas en el lenguaje del mito para decirnos que la sabiduría tiene límites y que cruzarlos sin conciencia rompe el orden que sostiene el mundo. El universo no castiga, se corrige. Cuando una fuerza se desequilibra, otra se alza para restaurar la armonía. Y eso ocurre tanto en las galaxias como en el alma humana. Por eso, cuando el hombre intenta arrebatar el papel de la naturaleza responde. A veces con un virus, a veces con una crisis, a veces con el simple vacío interior que nos devuelve a la humildad. Hay una ley invisible que rige todo, la expansión y el retorno. Todo lo que se aleja del centro acaba siendo llamado de nuevo. La vida no se opone a la muerte, la incluye. La muerte no es la enemiga de la existencia, es su renovación constante. La hoja que cae del árbol no se extingue, se transforma en suelo, en raíz, en semilla, y de esa aparente pérdida nace la continuidad. Si la humanidad eliminara ese ciclo, interrumpiría el pulso del universo. Y quizá entonces el propio universo buscaría el modo de recordar al hombre su lugar. La voz de Silas cruzó el aire. El hombre que teme morir aún no ha aprendido a nacer. Una frase sencilla, pero con el peso de todas las verdades. Y en su eco comprendió que lo que llamamos muerte no es más que el instante en que el alma recuerda su origen. Silas volvió a hablar, aunque apenas un susurro de viento. El absoluto no permite el exceso. Cada vez que intentas poseer lo eterno, te devuelve al límite.
para que aprendas a amar sin querer retener. El límite no es una condena, es un maestro. La finitud nos enseña el valor del instante, a mirar con ternura, a reconocer la belleza en lo efímero. Si viviéramos para siempre, no amaríamos con urgencia, no perdonaríamos con prisa, no apreciaríamos el milagro cotidiano. El fin da forma a la existencia, como el marco al cuadro, y la muerte, lejos de borrar la vida, la hace visible. El hombre busca eternidad porque se ha olvidado de la presencia. Cree que vivir más tiempo lo acercará a Dios, cuando en realidad solo vivir despierto lo hace inmortal. Y esa es la paradoja de todo este camino. No necesitamos vencer a la muerte para ser eternos, solo recordar que ya lo somos. Quizá ese sea el equilibrio del absoluto, que todo nace para transformarse, que nada permanece porque nada se pierde. La vida no teme morir porque confía en su regreso. Solo el ego, que no sabe volver, llama final a lo que en realidad es comienzo. La inmortalidad que el ser humano busca no está en el cuerpo ni en la ciencia, está en la conciencia que deja huella en lo invisible. Vivir para siempre no da sentido a la existencia. Vivir con presencia sí. El límite no es el enemigo, es la forma que la vida elige para enseñarnos el valor del instante. Morimos para que todo siga naciendo. Desaparecemos para que la belleza permanezca. Y si algún día lográramos vencer a la muerte, quizá descubriríamos demasiado tarde que con ella también habríamos perdido el alma. La eternidad no se conquista, se recuerda. Gracias por acompañarme en este sendero. Hasta el próximo episodio.